¿Qué ocurre cuando un dragón llega al final de su vida? ¿Cómo envejece una criatura tan longeva y poderosa? ¿Y qué decisiones puede tomar cuando su cuerpo empieza a fallar? Este es el tercer vídeo de una saga dedicada a los dragones, en la que exploramos todo lo que Dungeons & Dragons nos ofrece sobre esta criatura legendaria. En el primer episodio analizamos su origen y los diversos mitos de creación que rodean su existencia. En el segundo nos fijamos en su anatomía y fisiología. En este vídeo exploramos el crecimiento, reproducción, envejecimiento y muerte de los dragones en Dungeons & Dragons. Veremos qué dicen los manuales sobre su desarrollo físico, su vida reproductiva y, sobre todo, las distintas formas en las que pueden afrontar su final, desde la muerte natural hasta decisiones tan extremas como convertirse en dracoliches o desaparecer del mundo por voluntad propia. Tenéis todas las fuentes en la descripción, pero ya os aviso que en este vídeo pertenecen principalmente a la tercera, cuarta y quinta edición de D&D, con especial atención a los Dracnomicon y al tesoro de los dragones de Fizban. Y, hablando de dragones, ¿os gustaría tener un dragón como este en vuestra mesa? Gracias a mi colaboración con Minis VLC podéis conseguirlo con descuento hasta que termine octubre. Imprimen miniaturas en resina con un acabado espectacular. Y si queréis saber más, os hablé de cómo trabajan en el vídeo sobre la anatomía de los dragones. Tenéis el formulario de contacto y el código promocional en la descripción. Si los usáis, estaréis apoyando directamente al canal. No os lo perdáis. Por cierto, para quienes no me conozcáis, Multiverso Extendido es un canal de lore centrado en Dungeons & Dragons, especialmente en los Reinos Olvidados, el mismo mundo donde se ambienta Baldur's Gate 3, aunque también he explorado otras ambientaciones como Dragonlance, Spelljammer y Planescape. Si queréis apoyar el canal, podéis haceros Patreons o miembros del canal. Últimamente estoy ofreciendo acceso anticipado a los vídeos para Patreons y tengo en mente contenido adicional exclusivo. Y si no podéis o no queréis apoyar económicamente, darle a like, suscribiros o compartir el vídeo me ayuda muchísimo. Dicho esto, comenzamos. Los dragones son criaturas longevas, literalmente energía elemental encarnada, que crecen en grandeza, sabiduría y poder con la edad. Aún así, no son inmortales. Como seres primordiales del plano material, están sujetos a la entropía y al desgaste. Su existencia puede extenderse durante más de un milenio y, en algunos casos, varios milenios. Aunque su duración exacta depende del linaje y las circunstancias, la mayoría atraviesan un ciclo vital complejo y prolongado que ha sido clasificado de distintas formas a lo largo de las ediciones del juego. En la quinta edición, el manual de monstruos agrupa a los dragones en 4 etapas principales: cría, joven, adulto y anciano. Sin embargo, fuentes más especializadas, como el Draconomicon de 3.5 o el libro Dragones y Tesoros, detallan un desarrollo más matizado, reconociendo 12 etapas visibles distintas marcadas por hitos físicos, mágicos y mentales. A esto se suma una última fase conocida como el ocaso, donde la decadencia física y el final de la existencia dracónica se vuelven inminentes. Los dragones cromáticos, si no sucumben antes por violencia o enfermedad, pueden alcanzar una edad máxima estimada de entre 2000 y 2100 años, siendo los dragones blancos los más efímeros. En cambio, los dragones metálicos son notablemente más longevos, viviendo hasta un 50% más que sus parientes cromáticos. Las variedades comunes, como los de Oropel, pueden vivir entre 2500 y 3000 años, mientras que los más poderosos, como los de oro o plata, pueden llegar hasta los 4000 o incluso 4400 años. El envejecimiento de un dragón no solo implica un aumento de tamaño y poder, sino también un profundo cambio en su forma de pensar, actuar y relacionarse con el mundo. Como señala el tesoro de los dragones de Fizban, su percepción del tiempo y de la existencia se transforma con los siglos, del mismo modo que un aventurero cambia sus prioridades a medida que asciende de nivel. Comprender el lugar que un dragón ocupa en su ciclo vital es fundamental para anticipar su conducta, sus capacidades y sus intenciones. Apareamiento. La forma en que los dragones se reproducen varía enormemente de un mundo a otro, e incluso dentro de una misma especie. Aunque muchos humanoides asumen que se aparean como reptiles comunes, mediante la unión de un macho y una hembra, seguida de la puesta de huevos, la realidad puede llegar a ser mucho más compleja y diversa. Algunas leyendas cuentan que, en determinados mundos, los huevos pueden surgir de forma espontánea tras la muerte de un dragón anciano, brotando como hongos entre sus restos, endureciéndose dentro de su cuerpo fosilizado o formándose entre sus cenizas. En regiones vírgenes y cargadas de poder, otras historias hablan de un árbol del primer mundo que da frutos con forma de huevo dracónico, los cuales solo son concedidos a quienes superan una prueba ancestral o convencen a su guardián. En ciertos casos, un dragón puede crear un huevo mediante un ritual que implica consumir parte de su tesoro o replicar los actos creadores de Bahamut o Tiamat, infundiéndolo con su aliento. Algunos grandes Wyrms escogen culminar su vida en un trance letal que convierte su cuerpo en energía y da lugar a un único huevo, un legado final.
Existen incluso rituales en los que los seres no dracónicos, tras alcanzar un estado de revelación, son transformados en huevos, como una forma de renacimiento. Y en relatos especialmente singulares se describe un cónclave dracónico, una ceremonia en la que 5 dragones adultos de diferentes especies entregan parte de su energía vital para engendrar colectivamente una nidada, cuyos 5 huevos dan lugar a crías únicas. Fuera de estas excepciones míticas o extraplanares, la mayoría de los dragones del plano material se reproducen mediante apareamiento físico. Esta práctica varía en frecuencia, en implicación emocional y en conducta parental, según la especie, la edad, el alineamiento y la personalidad de cada dragón. Los más jóvenes, especialmente entre los cromáticos, tienden a reproducirse con frecuencia, depositando sus huevos en lugares donde puedan tener alguna posibilidad de sobrevivir. Lo habitual es que abandonen la nidada, por lo que muchas crías no llegan a eclosionar o mueren poco después. A medida que envejecen, incluso los dragones más egoístas pueden desarrollar un cierto instinto protector. Los adultos y ancianos, sobre todo entre los metálicos, son más propensos a custodiar los huevos en sus guaridas y a participar activamente en la crianza. En muchas parejas, uno de los progenitores vigila la nidada mientras el otro caza, y ambos se turnan para proteger a las crías durante sus primeros años. Los dragones más longevos suelen espaciar sus ciclos reproductivos, en ocasiones dejando décadas entre una puesta y otra. Algunas hembras dividen estratégicamente sus camadas, crían personalmente una, entregan otra a su pareja o incluso las dejan bajo la supervisión de cuidadores ajenos. También es habitual confiar los huevos o las crías a guardianes de otras especies, visitándolos ocasionalmente para comprobar su desarrollo. La crianza puede darse incluso sin convivencia. Muchos dragones, en especial los metálicos, mantienen relaciones estables pero viven en guaridas separadas, encontrándose con regularidad. La monogamia es más común entre dragones de alineamiento legal, aunque no implica necesariamente fidelidad ni vida conjunta. Algunas estructuras familiares incluyen múltiples parejas jóvenes asociadas a un dragón anciano. También existen casos en que los dragones se aparean por afecto, más allá del instinto reproductivo. Este motivo es especialmente habitual entre los metálicos, aunque no exclusivo. Los cromáticos tienden a guiarse por impulso o conveniencia, pero incluso ellos pueden desarrollar vínculos duraderos en la vejez. La fertilidad comienza en la juventud y puede prolongarse hasta bien entrada la ancianidad, aunque el deseo de aparearse se atenúa con el tiempo. Entre los metálicos, el instinto protector perdura durante toda la vida. Incluso cuando ya no buscan pareja, pueden ejercer como mentores o tutores de las generaciones más jóvenes. Los cruces entre dragones y otras especies son posibles, especialmente cuando estos adoptan formas humanoides. En el caso de los dragones metálicos, suelen estar motivados por vínculos emocionales, en los cromáticos por curiosidad, arrogancia o manipulación. En la mayoría de los casos, el progenitor dracónico se desvincula tras el nacimiento, dejando la crianza en manos del otro. Los dragones metálicos, en particular, creen que los descendientes híbridos están mejor entre los suyos que en la sociedad dracónica. También existen cruces entre diferentes linajes dracónicos, aunque son inusuales. Los híbridos resultantes casi siempre heredan por completo el tipo y las habilidades de uno de los progenitores, con una apariencia que puede reflejar rasgos menores del otro. Como señaló el Greenwood, en la gran mayoría de los casos, estos descendientes son indistinguibles de un dragón verde, rojo o azul convencional, por ejemplo, aunque su origen sea mixto. Solo en casos excepcionales, estas uniones dan lugar a crías que no se parecen a ninguno de sus padres, dragones albinos, criaturas retorcidas o tipos completamente nuevos, cuya existencia suele depender del criterio del Dungeon Master en una partida. Para quienes no son dragones, criar a uno desde pequeño es una empresa tan peligrosa como exigente. Encontrar un huevo no custodiado, transportarlo sin dañarlo y mantener las condiciones adecuadas para su incubación puede requerir más de un año de cuidados intensivos. Pero el verdadero reto comienza con la eclosión. La criatura que emerge es inteligente, orgullosa y poderosa desde su primer día. Alimentarla es solo el primer paso. Para ganarse su respeto se requiere mucho más: paciencia, liderazgo, conocimientos mágicos y una voluntad firme. Cuidar y educar una cría puede requerir al menos 5 años de dedicación constante, y aún así, llegará un momento en el que el joven dragón sentirá el llamado de su instinto y partirá en busca de su lugar en el mundo. Los huevos. Los huevos de dragón varían considerablemente según su especie. Suelen tener una forma ovoide alargada, con una textura entre escamosa y pétrea, y presentan colores similares a los de sus progenitores, aunque en tonos más apagados. Además, heredan su inmunidad elemental inicial. Un huevo de dragón rojo resiste el fuego, uno de dragón negro al ácido, y así sucesivamente. Esta resistencia se va debilitando a medida que se acerca la eclosión, cuando la cáscara se vuelve más frágil. Cada tipo de huevo está específicamente diseñado para proteger, contener y desarrollar el poder elemental de la cría que lleva dentro. Como ejemplo material, se
describe que el cascarón del huevo de un dragón dorado presenta vetas de oro macizo. La mayoría de los huevos son fertilizados dentro del cuerpo de la dragona y están listos para ser puestos tras un cuarto del tiempo total de incubación, del que hablaré más adelante. El número de huevos por puesta suele oscilar entre 1 y 5, aunque esto depende de la especie. Por lo general, se entierran en nidos excavados dentro de la guarida, una fosa o un montículo cubierto con arena, hojas, nieve o tierra, y se sitúan en lugares cuidadosamente elegidos, normalmente lo más profundo y protegido posible. En algunos casos, uno o ambos progenitores se quedan a vigilar el nido. En otros, sobre todo los dragones más egoístas, los huevos son abandonados tras ser cuidadosamente ocultados. Incluso entonces, los padres pueden visitar la zona ocasionalmente para comprobar su estado sin exponerse demasiado. Las condiciones de incubación no son una simple preferencia de nido, son requisitos estrictos de cada linaje, de modo que el entorno ideal y el cuidado del huevo van de la mano. Los huevos de dragones rojos, dorados y de oropel requieren calor continuo, llamas vivas o incluso lava. Los de blancos o plateados, frío extremo de hielo o nieve. Los de verdes prosperan en ácido cáustico o en vegetación pútrida. Los de azules o de oropel suelen enterrarse en arenas abrasadas por el sol o en cámaras mantenidas a altas temperaturas. Los de bronce prefieren cuevas marinas azotadas por tormentas. Los de cobre páramos secos y rocosos. Y los dragones de gema grietas profundas o pequeñas cavernas minerales. Según el tesoro de los dragones de Fithban, un huevo fuera de su medio apenas sobrevive un tiempo limitado antes de deteriorarse. Los dragones ejercen un notable control sobre sus funciones reproductivas. Una hembra puede evitar la fertilización si no desea criar o si considera que las condiciones de su guarida no son adecuadas. Esto es especialmente común entre los dragones metálicos, quienes ponen huevos con mucha menos frecuencia y valoran tanto el entorno como la estabilidad de su pareja antes de tomar esa decisión. En muchos casos, estos dragones incluso mantienen largas conversaciones con los huevos durante la incubación, estableciendo un vínculo afectivo antes del nacimiento. El tiempo de incubación varía mucho. En términos generales, oscila entre 420 y 720 días, o lo que es lo mismo, aproximadamente entre 14 y 24 meses, aunque algunas especies, como los dragones metálicos, mantienen los huevos dentro de su cuerpo durante más de un año antes de ponerlos, y luego la incubación puede durar entre 2 y 5 años. Las fuentes más recientes y poco convencionales, como El tesoro de los dragones de Fithban, recogen relatos de huevos que tardan décadas en madurar, o incluso más en casos únicos o extraplanares. Durante la incubación, el embrión se alimenta lentamente del contenido interno del huevo y de la propia cáscara, especialmente en el caso de los dragones metálicos, que absorben minerales específicos como parte de su desarrollo. Cuando se aproxima la eclosión, la cría comienza a arañar la cáscara, empujarla con fuerza o incluso usar una versión rudimentaria de su arma de aliento para romperla. Si los progenitores están presentes, pueden ayudar suavemente golpeando el cascarón para facilitar el proceso. Por lo general, todos los huevos de una misma puesta eclosionan al mismo tiempo o con pocos minutos de diferencia, lo que convierte los primeros momentos como progenitores en un evento tan tumultuoso como memorable. En los casos en que los padres no sobreviven, especialmente entre los dragones metálicos, otros parientes cercanos como tíos, abuelos o incluso aliados adoptivos pueden intervenir en la crianza. Este sentido de linaje colectivo es común incluso entre los dragones metálicos malignos, que ven a sus crías como herederos, aliados o futuros sirvientes valiosos. Crías de dragón. Las crías de dragón constituyen la primera fase de la infancia dracónica, que según Dragones y Tesoros se extiende hasta los 50 años de edad y se divide en 4 etapas. Cría, 0 a 5 años, muy joven, 6 a 15, joven, 16 a 25 y juvenil, 26 a 50. Durante este periodo los dragones crecen con rapidez, su cuerpo es todavía algo desproporcionado, con cabezas y patas grandes en comparación con el torso, y su vida gira en torno al aprendizaje, la supervivencia y la exploración de su entorno más próximo. Una cría o dragoncillo nace completamente formado y listo para enfrentarse a la vida. Desde la punta del hocico hasta el extremo de la cola puede medir aproximadamente el doble que el huevo que lo contenía. En apariencia, solo se asemeja vagamente a sus progenitores, conservan el color básico, pero muchos rasgos distintivos apenas están insinuados, por ejemplo, bultos en lugar de cuernos. Sale del cascarón encogido y empapado, pero tras aproximadamente una hora está preparada para volar, luchar y razonar. Desde el mismo momento de la eclosión, puede sobrevivir de forma independiente y hablar dracónico. Incluso en su estado más joven, los dragones apenas tienen depredadores naturales, su tamaño equivale al de un humano adulto o un gran felino, y sus sentidos están completamente desarrollados. Esta autonomía temprana se explica por la conexión entre la memoria y el instinto. Las crías nacen con una base de conocimientos heredados, saben cómo usar sus habilidades innatas, cómo moverse y cazar, y tienen nociones básicas sobre guaridas, tesoros y jerarquía dracónica. Esto no significa que posean los recuerdos de generaciones anteriores, sino que comprenden su identidad y el lugar que ocupan en el mundo. Como señala el Fithban, sus pensamientos y aspiraciones durante esta etapa
suelen centrarse en un ámbito muy local, unas pocas granjas o aldeas cercanas, y están aún descubriendo su propósito en el mundo. La primera necesidad de una cría al nacer es alimentarse. Si ha sido abandonado, lo más habitual es que devore la cáscara de su huevo como primera comida, rica en minerales esenciales y útil para aplacar su hambre sin tener que recurrir al canibalismo. En cambio, si nace bajo el cuidado de un progenitor, es común que se le ofrezca una presa viva o alguna golosina específica según la especie. Por ejemplo, los dragones de cobre suelen alimentar a sus crías con escorpiones monstruosos o ciempiés gigantes, brindándoles así su primera lección de caza. En sus primeros días, la cría busca establecer una guarida, un rincón seguro, oculto y defendible donde pueda descansar, ocultarse y comenzar a reunir su propio tesoro. Incluso aquellos criados por sus padres eligen un área de la guarida común que consideran suya. A medida que crecen y ganan seguridad, comienzan a poner a prueba sus habilidades luchando con hermanos de nidada, cazando criaturas peligrosas o meditando durante largos periodos. La relación de los progenitores varía enormemente según el tipo de dragón. Algunos los acompañan en sus primeras cacerías, les enseñan cómo elegir una guarida o iniciar una colección de tesoros, e incluso les permiten compartir su territorio durante varios años. Otros los consideran competidores inevitables, aunque necesarios, y los toleran solo durante un tiempo limitado. Solo los dragones que carecen por completo de instinto paternal, una forma de locura leve entre su especie, abandonan a sus crías de forma prematura. Esta actitud, aunque rara, se da más fácilmente en los dragones negros. En ausencia de padres, las crías a veces buscan mentores entre los de su misma especie. Incluso los dragones malignos pueden acoger brevemente a un aprendiz si éste demuestra su misión y les ofrece tesoros o información valiosa. No obstante, estas relaciones de tutela son frágiles. Si el dragón mayor percibe a su pupilo como un futuro rival, el vínculo se rompe de inmediato. Cuando esto ocurre, el desenlace suele ser fatal para el joven. Entre los dragones bondadosos, los vínculos de aprendizaje tienden a ser más estables y duraderos. Una cría puede visitar periódicamente a su mentor cada semana o mes, ofreciéndole comida, historias o tributos a cambio de consejo. Aunque este tipo de relación no reemplaza la figura de un progenitor, proporciona guía y estructura durante los primeros años de vida, permitiendo que incluso una cría huérfana pueda madurar con éxito. Dragón joven. Los dragones hacen la transición de cría a la etapa joven alrededor de los 5 años, comenzando esta última oficialmente a los 6 años y extendiéndose hasta los 50. Durante esta etapa se fijan la forma definitiva de las alas y la cola, y afloran los rasgos distintivos del linaje, cuernos, facciones del hocico y franja espinal. Aunque muchas criaturas serían ya adultas a esas alturas, cerca del final de este tramo, en torno a los 50 años, para los dragones todo este periodo sigue considerándose infancia, tal como se define en Dragones y Tesoros. En términos mecánicos, Dungeons & Dragons quinta edición agrupa toda esta etapa bajo la etiqueta de dragón joven, mientras que fuentes como Dragones y Tesoros o el Draclomicon de 3.5 la subdividen en 3 fases: muy joven, 6 a 15 años, joven, 16 a 25 y juvenil, 26 a 50. Todas ellas están marcadas por un crecimiento veloz, una identidad en formación y un creciente deseo de dejar atrás la tutela de sus progenitores. En la práctica, se trata de un periodo de transición que prepara a la criatura para la independencia, el dominio de un territorio y la afirmación de su voluntad en el mundo. Entre los 6 y los 15 años, un dragón entra en la etapa denominada muy joven. Su cuerpo se alarga considerablemente, aunque sigue presentando proporciones infantiles, con una cabeza y unas patas desproporcionadamente grandes. En esta fase se vuelve físicamente más robusto y seguro de sí mismo, y en muchos casos comienza a buscar una nueva guarida, ya sea por necesidad, porque su territorio ha quedado expuesto o sin presas, o por impulso natural. A pesar de sus avances, en lo esencial sigue comportándose como una cría con más confianza, sin haber alcanzado aún la madurez que caracteriza las etapas siguientes. La etapa considerada joven propiamente dicha abarca de los 16 a los 25 años. En estos años se inicia otro estirón de crecimiento que lo acerca al tamaño adulto, aunque sus proporciones siguen sin estar del todo equilibradas. Es también cuando su mente comienza a afianzarse, gana experiencia, empieza a dominar mejor sus habilidades innatas y define su personalidad con mayor claridad. Muchos dragones empiezan a sentir el impulso de reunir tesoros y reclamar un territorio propio. Sin embargo, no todos actúan del mismo modo. Algunos continúan compartiendo guarida con sus hermanos o sus progenitores, mientras que otros se lanzan en busca de nuevos horizontes. Aquellos que abandonan el nido suelen alejarse de su territorio natal, buscando regiones donde puedan establecerse por sí solos sin competir directamente con sus padres. En general, durante sus años de juventud, los dragones consolidan rasgos que los acompañarán el resto de su existencia. Cuando son jóvenes, ya tienen aproximadamente el tamaño de un caballo y son depredadores formidables. En varios linajes estudiados, por ejemplo, en los dorados, se observa cómo el tronco y la cola se largan y engrosan para ganar sustentación. La franja espinal comienza a desarrollarse, la cabeza va quedando libre de espinas distintivas y las patas traseras se fortalecen y alargan para facilitar el despegue.
Por otro lado, es en este periodo cuando muchos establecen su primera guarida y comienzan a acumular tesoros, dando los primeros pasos hacia el instinto de codicia que los definirá de por vida. La primera tarea de un dragón joven es encontrar un lugar donde establecerse. A la hora de elegir su primera guarida, ponderan factores muy concretos: abundancia de presas, temperatura, materiales disponibles, seguridad, accesos y, por supuesto, espacio suficiente para despegar y aterrizar con comodidad. Esta misión no es sencilla, ya que el territorio que conocen suele pertenecer a un progenitor o mentor, y deben abandonarlo para buscar un enclave suficientemente aislado pero con acceso a zonas de caza viables. Algunos aprovechan estructuras existentes, como castillos abandonados, minas o cuevas, para fundar su guarida, aunque más adelante podrán remodelarla o abandonarla por otra mejor. Las crías cromáticas suelen desarrollar una fuerte codicia y un sentido agresivo del territorio que pueden derivar en rivalidades peligrosas con sus propios padres. Aunque en general persiste un cierto cariño entre progenitores e hijos, ninguno está dispuesto a arriesgarse por el otro ante una amenaza, y en ocasiones los lazos se rompen de forma violenta. Los dragones metálicos jóvenes, en cambio, suelen alejarse del hogar de forma más gradual y estratégica, eligiendo con cuidado el momento de marcharse. Antes de abandonar definitivamente la guarida de sus padres, ya han explorado las tierras circundantes para asegurarse de que su nuevo territorio podrá satisfacer sus necesidades durante toda su larga vida. Según el tesoro de los dragones de Fithban, los dragones jóvenes comienzan a formar los lazos mágicos que los conectan tanto con su tesoro como con el territorio que rodea su guarida, que puede abarcar unos 80 kilómetros de diámetro. Patrullan la zona con vuelos que cubren hasta 120 kilómetros en un solo día, tanto para cazar como para vigilar posibles intrusos. También empiezan a mostrar signos de ambición y personalidad. Algunos buscan desarrollar su entorno, otros reunir riquezas, infundir miedo o sabotear los intentos de otros dragones jóvenes de establecerse en su misma región. Estas primeras decisiones, aún inmaduras pero cargadas de propósito, marcarán la dirección de su vida adulta. La última etapa de un dragón joven, conocida como etapa juvenil, abarca desde los 26 hasta los 50 años y marca el final de esta primera fase de crecimiento. A esta edad, los dragones ya presentan proporciones físicas adultas, aunque todavía no han alcanzado la fuerza o el poder de un verdadero adulto. Si bien no todos han dejado atrás la actitud impulsiva de la juventud, su identidad está ya claramente definida. Algunas especies exhiben por primera vez poderes mágicos en esta etapa, mientras que otras simplemente consolidan sus habilidades físicas y su comprensión del entorno. Aunque ya tienen una guarida establecida, siguen viéndola como un lugar funcional más que como un bastión definitivo, y su tesoro sigue creciendo poco a poco conforme adquieren experiencia. Adulto. La adultez dracónica comienza oficialmente a los 51 años de edad y se extiende durante siglos, marcando la etapa de mayor plenitud física y expansión estratégica en la vida de un dragón. Mecánicamente, en el juego de rol, todos los dragones entre los 51 y los 800 años se consideran dragones adultos, una categoría amplia que abarca desde los jóvenes adultos hasta los muy viejos. Sin embargo, fuentes como Dragones y Tesoros subdividen esta franja en 5 etapas distintas: joven adulto, de 51 a 100 años, adulto, de 101 a 200 años, adulto maduro, de 201 a 400 años, viejo, de 401 a 600 años y muy viejo, de 601 a 800 años, formando estas dos últimas fases parte de la vejez del dragón. Pese a esta evolución narrativa, los manuales de la quinta edición no contemplan cambios mecánicos específicos durante esta etapa. Es decir, un dragón de 700 años sigue siendo tratado como un adulto a efectos de juego, sin modificar sus estadísticas hasta que alcanza los 801 años, momento en el que entra en la categoría de dragón anciano, o antiguo, según Dragones y Tesoros, de la que os hablaré después en el vídeo. Durante la primera fase de la adultez, los dragones jóvenes adultos, de 51 a 100 años, alcanzan la madurez sexual y comienzan a mostrar una identidad más definida. Sus escamas se endurecen notablemente, ofreciendo una protección impresionante frente a ataques no mágicos, y su intelecto muestra indicios de ser brillante. Algunos inician su vida reproductiva, aunque no todos lo hacen de inmediato. Es también el momento en que cortan definitivamente lazos con mentores, hermanos o incluso progenitores, si no lo han hecho antes. Cuando alcanzan como tal la etapa de dragón adulto ya consolidada, de 101 a 200 años, tras su último gran crecimiento físico, su desarrollo comienza a ralentizarse, pero sus cuerpos se vuelven más poderosos y saludables. Dominan conjuros más potentes, afinan sus habilidades innatas y desarrollan estrategias más refinadas para interactuar con el mundo que los rodea.
En esta etapa es habitual que busquen pareja estable y comienzan a ejercer como progenitores más activos, sin dejar de priorizar su territorio y su tesoro. Algunos crían a sus vástagos en secreto o lejos de su actividad principal, mientras que otros los exhiben como símbolos de poder. Al llegar a la categoría de dragón adulto maduro, de 201 a 400 años, su destreza física y mental sigue mejorando, aunque normalmente no muestra grandes cambios físicos evidentes. En esta etapa, un dragón es verdaderamente una fuerza considerable, y lo sabe. Los adultos maduros muestran una seguridad en sí mismos que los dragones más jóvenes aún no poseen. Rara vez buscan el peligro solo para demostrar su valía, salvo quizá frente a otros dragones. En cambio, actúan con propósito y determinación, a menudo poniendo en marcha planes que pueden tardar años en completarse. Debido a su poder, riqueza y edad, un dragón adulto maduro rara vez pasa desapercibido en el mundo. Su nombre se vuelve conocido, al menos entre otros dragones, y a menudo se convierte en objetivo de rivales o aventureros. Una de las primeras decisiones que toma en esta etapa es revisar y mejorar las defensas de su guarida. Frecuentemente se traslada como medida de precaución. El dragón nunca elige su nuevo hogar a la ligera, y suele incluir en sus planes alguna estratagema para obtener más tesoros. Las historias de bardos sobre dragones que destruyen reinos y saquean sus tesoros suelen tener su origen en hechos reales protagonizados por adultos maduros. A lo largo de su adultez, los dragones alcanzan un equilibrio formidable entre poder físico, habilidad mágica e inteligencia estratégica. Durante toda esta etapa, su presencia puede resultar literalmente paralizante para sus enemigos, y su ambición, energía y hambre confluyen de forma marcada. Es cuando más tienden a reclamar y expandir territorio mientras perfeccionan su dominio de la magia elemental. Muchos establecen varias guaridas secundarias dentro de un mismo territorio, normalmente separadas por unos 80 a 120 kilómetros, lo que les permite controlar amplias regiones y alternar su presencia entre ellas durante semanas o meses. Este vínculo con múltiples guaridas puede provocar alteraciones mágicas en el entorno, manifestando efectos regionales que reflejan su presencia e influencia. Durante estos siglos, no es raro que remodelen entornos naturales enteros, ya sea para adecuarlos a sus necesidades, defender mejor sus dominios o afirmar su control sobre el territorio. En general, durante la adultez es también el momento en que los dragones definen sus grandes propósitos. Algunos buscan fundar una línea dinástica, otros desean localizar artefactos mágicos, acumular vastos tesoros o eliminar a futuros rivales. Los más sabios comienzan incluso a vislumbrar la visión dracónica, que los impulsa a actuar a través de mundos y eras. Desde un enfoque más pragmático, los dragones cromáticos se vuelven más selectivos al buscar botín, evitando a presas poco prometedoras salvo por hambre o diversión. También empiezan a planear a largo plazo, estableciendo contactos en comunidades cercanas o entre redes comerciales para enterarse de futuras oportunidades. Aunque aún prefieren el soborno o la amenaza a la manipulación sutil de los ancianos, su ambición territorial los empuja a expandirse o reubicarse, incluso si ello implica entrar en conflicto con otros depredadores poderosos. En el caso de los dragones metálicos, la adultez es el inicio de relaciones más activas con las especies humanoides, ya sea en su forma natural o mediante metamorfosis. Muchos comienzan a proyectar su legado, especialmente mediante la descendencia, pero también a través de la interpretación de la misión de Aiyo, una vocación espiritual que puede traducirse en obras de sabiduría, justicia o equilibrio. Es en este periodo cuando su identidad como individuos únicos dentro de la estirpe dracónica se define con mayor claridad, y sus acciones empiezan a dejar una huella profunda en el mundo que los rodea. Tras pasar el cuarto siglo de vida, aunque sigamos hablando mecánicamente de dragones adultos por su edad, podemos decir oficialmente que estos ya entran en la vejez. Los dragones viejos, de 401 a 600 años, ven su crecimiento físico detenido casi del todo, aunque su resistencia sigue aumentando y su mente y poderes mágicos continúan desarrollándose con el paso de los siglos. Los dragones viejos suelen empezar a mostrar signos externos de envejecimiento, las escamas se les astillan y agrietan en los bordes, se oscurecen y pierden su brillo, aunque algunos dragones metálicos adquieren un aspecto bruñido y sus iris se desvanecen, haciendo que sus ojos parezcan orbes sin rasgos definidos. La mayoría de los dragones viejos sigue perfeccionando la astucia paciente que comenzaron a desarrollar como adultos maduros. Aunque son rápidos en defender lo que consideran suyo, rara vez actúan de forma precipitada y prefieren explorar todas las posibilidades antes de decidirse a actuar. Por último, los dragones muy viejos, de 601 a 800 años, se vuelven aún más resistentes al daño físico y dominan conjuros y habilidades mágicas de gran poder. Esta es la última etapa en la que las dragonas son fértiles y la mayoría intenta criar al menos 2 camadas de huevos antes de que finalice su periodo reproductivo. Ancianos. Cuando un dragón sobrepasa los 800 años, ya no puede considerarse simplemente viejo, ha entrado de lleno en la etapa anciana.
tal como la definen las ediciones más recientes del juego. Aunque algunas fuentes como Dragones y Tesoros utilizan el término anciano para referirse a cualquier dragón de edad avanzada desde los 400 años en adelante, en este punto, al superar los 8 siglos de vida, es cuando un dragón entra en una categoría aparte, reservada solo para los dragones más longevos y formidables del mundo. En Dragones y Tesoros se le llama antiguo, pero se le conoce en quinta edición y 2024 como anciano. Aunque todavía no son del todo criaturas de leyenda, en general todos los dragones en su vejez de los 401 años para arriba están bien encaminados a convertirse en tales. Durante esta etapa, los dragones rara vez actúan con prisa, prefieren considerar todas las posibilidades antes de tomar una decisión. La única excepción es una amenaza directa contra su territorio o posesiones, que enfrentan con una respuesta rápida y contundente. Pasados los 800 años, los dragones que alcanzan la etapa anciana han llegado al final de sus años fértiles. Muchas compensan esta pérdida actuando como mentoras para dragones más jóvenes, una labor que también adoptan muchos machos. A esta edad poseen una mente comparable a la de los humanos más brillantes y pueden acceder a enormes reservas de conocimiento práctico y esotérico. Su sabiduría, experiencia y resistencia física los convierten en adversarios intimidantes o en aliados invaluables si logras convencerlos de que tu causa merece su atención. A menudo, un dragón anciano ya ha encontrado o creado su guarida definitiva, ha acumulado un tesoro considerable, lo bastante vasto como para dejar en ridículo la riqueza de una baronía, y ha establecido firmemente su territorio. Muchos se muestran satisfechos con lo que poseen, a menos que surjan catástrofes naturales, guerras prolongadas o hambrunas que los empujen a desplazarse o buscar nuevas fuentes de riqueza. En la mayoría de los casos conocen a fondo el tamaño y las capacidades de todas las comunidades humanoides que habitan en su territorio o lo rodean, y no es raro que intervengan en su desarrollo, ya sea con amenazas y exigencias o mediante el control indirecto de figuras clave dentro de sus estructuras de poder. Algunos incluso reclutan auténticos ejércitos de esbirros, establecen varios refugios a lo largo del mundo o emplean redes enteras de agentes para manipular los eventos de un reino entero desde la sombra. Los dragones metálicos ancianos suelen ostentar una posición de influencia o liderazgo entre las comunidades con las que han establecido lazos. En muchos casos, han criado generaciones enteras de descendientes y han dejado atrás tanto el impulso reproductivo como la necesidad desesperada de establecer un territorio nuevo. Pero su deseo de acumular riquezas sigue existiendo. Son criaturas de suprema autoconfianza, más pacientes y tolerantes que en su juventud. Incluso un anciano violento o malvado tiende a juguetear con enemigos débiles o a resolver los problemas mediante manipulación sutil antes que con ataques frontales. Algunos se dedican a transmitir sus enseñanzas a descendientes o dragones jóvenes prometedores, y en ocasiones incluso acogen a humanoides muy valientes y carismáticos si se presentan con las ofrendas adecuadas. Los dragones metálicos ancianos valoran profundamente la idea de dejar un legado duradero que perdure en el mundo. En relación a su magia, un dragón anciano suele poseer varias guaridas, cada una de ellas cargada de energías formidables. Los efectos regionales que emanan de estos lugares pueden superponerse y transformar profundamente los ecosistemas, las poblaciones y la política de vastas regiones. Su mera presencia prolongada basta para alterar el equilibrio natural. En esta fase alcanza su tamaño máximo gargantuesco y su dominio de la magia elemental encuentra su expresión más devastadora en el arma de aliento. La escala de los objetivos de un dragón anciano es tan colosal como su longevidad. Algunos tratan de evitar el deterioro físico convirtiéndose en no muertos, algo de lo que os hablaré más adelante en el vídeo, o buscando medios mágicos para esquivar el envejecimiento. Otros aspiran a trascender los límites de un único mundo, estableciendo guaridas en otros planos o conectando múltiples ecos de sí mismos a través de realidades paralelas. También los hay que buscan artefactos concretos, colecciones únicas o incluso la transformación de regiones enteras en entornos extremos más afines a sus gustos. En los casos más extremos, a partir de estas edades, ciertos dragones ancianos o de mayor edad se fijan como objetivo destruir a uno o varios dioses, ya sea por venganza o como paso final hacia su propia ascensión divina. Y esto nos lleva a hablar de las sierpes y las grandes sierpes. Sierpes y grandes sierpes. Sobrevivir más de 1000 años es un logro monumental, incluso para los dragones. Muy pocos alcanzan esta edad. Los enfrentamientos con rivales, catástrofes arcanas, conflictos con monstruos poderosos o la acción directa de aventureros audaces impiden que la mayoría llegue siquiera a rozar el milenio. Aquellos que lo logran entran en las dos últimas categorías de longevidad dracónica: sierpes de 1001 a 1200 años y, más allá de ese umbral, grandes sierpes, que representan la culminación absoluta del desarrollo físico, mental y mágico de su especie.
Durante la etapa de sierpe, un dragón no solo impone respeto por su longevidad, se ha convertido en una figura casi mítica, incluso entre sus congéneres. Los dragones machos están llegando al final de sus años reproductivos, pero su estatus dentro de la especie prácticamente les garantiza compañeras. Es común que hembras más jóvenes establezcan sus territorios junto a una sierpe, tanto por protección como para facilitar que sus crías lo tengan como mentor. A estas alturas, la influencia del dragón se extiende con facilidad por vastas regiones, y su sabiduría lo convierte en una figura de referencia, o de temor, para generaciones enteras. Cuando un dragón supera los 1200 años, se convierte en una gran sierpe. Esta categoría marca el punto más alto posible del desarrollo dracónico. Su crecimiento físico ha alcanzado su límite, su mente se ha refinado al máximo, y su dominio de la magia es incomparable. Son, en todos los sentidos, la cúspide de su especie. Los dragones que han cruzado este umbral figuran entre las criaturas más poderosas del mundo. Sus guaridas son casi inexpugnables y sus tesoros superan la riqueza de reinos enteros. Han sobrevivido más tiempo que muchas naciones y su nombre suele ser conocido tanto entre humanos como entre otros dragones. Ya no tienen necesidad de conquistar más territorio, a menos que lo hagan por capricho o aburrimiento. Si desean manipular comunidades cercanas, lo hacen. Si quieren provocar una guerra, la instigan. Y si no tienen interés en nada de eso, simplemente desaparecen durante años, absortos en la contemplación de su tesoro o sumidos en un letargo prolongado. Algunos encuentran satisfacción en pasatiempos extraños, coleccionar manuscritos, estudiar periodos concretos de la historia o perfeccionar rituales arcanos. Otros regresan a hábitos propios de la juventud, sequeando por diversión o causando conflictos entre aliados. También los hay que se vuelcan por completo en una religión o que buscan nuevos credos a los que consagrarse. Su exagerada longevidad, tan extrema que en la práctica parecen inmortales, les permite explorar obsesiones y conductas que resultarían impensables en etapas anteriores. En la cuarta edición del juego se describe a los dragones metálicos más longevos como criaturas capaces de destruir ejércitos, arrasar reinos y alterar el equilibrio de todo un continente. Se convierten en símbolos de devastación o salvación. Sus exigencias hacen abandonar ciudades y muchas culturas les rinden culto como si fueran divinidades vivientes. Incluso aquellos que actúan como monarcas benévolos son, según los estándares mortales, distantes e inflexibles. Solo los individuos más excepcionales logran ganarse su atención. En ese mismo contexto, se afirma que estos dragones legendarios han dominado todo lo que alguna vez captó su interés, desde juegos simples hasta complejos rituales extraplanares. Muchos buscan construir un legado de oro, magia y grandes logros que perdure para siempre, sostenido por su temible reputación. Otros, en cambio, se entregan sin reservas a cualquier apetito o capricho que les venga en gana, sin preocuparse por las consecuencias que ello tenga sobre las criaturas menores de su entorno. Para ellos, los humanos y otras razas son demasiado frágiles y efímeros como para merecer su preocupación. En el Tesoro de los Dragones de Fithban se describe a las grandes sierpes como criaturas tan saturadas de la magia del plano material que han dejado atrás las limitaciones de la vida ordinaria. Algunas alcanzan este estado mediante un ritual en el que fusionan múltiples ecos de sí mismos procedentes de realidades paralelas, como se dice que hicieron Ashardalon y Chronepsis. El resultado es un avatar casi perfecto de la esencia dracónica, una criatura prácticamente inmortal, cuyo poder roza lo divino. No obstante, en lo esencial, muchas grandes sierpes conservan metas y formas de pensar similares a las de los dragones ancianos. Lo que cambia no es su personalidad, sino el entorno en el que actúan. Han vivido tanto tiempo y acumulado tanto poder que ya no necesitan responder al mundo, pueden permitirse ignorarlo. El crepúsculo de los dragones. Determinar cuánto puede vivir un dragón tras alcanzar la etapa de gran sierpe es una tarea incierta. No existen registros fiables, y los propios dragones tienden a exagerar su edad como parte de su orgullo y leyenda personal. Algunos sabios, como los semielfos Guillaume y Cirjon de Cheirdon, llegaron a estimar una esperanza máxima de 2100 años para los dragones blancos y hasta 4400 para los dorados. Años después, otros eruditos sospecharon que ambos eran en realidad dragones plateados disfrazados y que sus publicaciones no eran simples tratados, sino notas de campo. Su paradero actual sigue siendo un misterio. Sea cual sea la verdad, todas las fuentes coinciden en que los dragones verdaderos no son inmortales. En torno a esa frontera de la vejez, se dice que los dragones ancianos sienten como las energías elementales en su interior tiran de vuelta hacia el multiverso. Tarde o temprano, tras alcanzar su máximo poder como grandes sierpes, comienzan a entrar en un periodo de decadencia conocido como el crepúsculo. Este término, acuñado en Dungeons & Dragons 3.5 y mantenido en ediciones posteriores, designa la fase final de la existencia de un dragón, una espiral descendente en la que su cuerpo envejece, sus sentidos pueden fallar y su poder empieza a menguar por primera vez en siglos. Según los Necronomicon de cuarta edición,
No todos los dragones viven esta etapa de igual forma. Algunos la inician más de un siglo antes de su muerte, otros solo en los últimos años, y unos pocos fallecen de forma repentina sin apenas manifestar señales previas. El deterioro de un dragón puede expresarse de formas distintas: pérdida de reflejos, menor capacidad para canalizar su aliento, debilidad física o incluso un descenso paulatino en su comprensión sensorial del entorno. En el caso de los dragones cromáticos, este desgaste tiende a traducirse en una actitud más irascible, solitaria o destructiva. Algunos, temiendo el olvido, optan por provocar un cataclismo final con su último aliento, arrasan regiones, enfrentan a sus enemigos jurados o se lanzan contra los mayores héroes del momento con el deseo de morir matando. Esta muerte gloriosa es un fenómeno registrado ya en la tercera edición, aunque se vuelve más recurrente en la cuarta, que describe cómo algunos dragones se niegan a aceptar el final pasivo y buscan convertir su último acto en leyenda. Los dragones metálicos, por su parte, suelen abordar el crepúsculo de una forma más introspectiva y planificada. A medida que perciben el final, comienzan a organizar su legado con extrema meticulosidad, ya sea legando su tesoro a pupilos, escondiéndolo como desafío a futuras generaciones o repartiéndolo entre organizaciones que han protegido. Su prioridad es que su influencia perdure mucho más allá de su muerte. Algunos incluso diseñan redes de acertijos, trampas y portales que abarcan continentes y planos enteros, como hizo un célebre dragón que dedicó siglos a esta tarea antes de entregarse voluntariamente a la muerte. Tras su fallecimiento, su cuerpo metálico se descompuso lentamente, filtrándose en el subsuelo y dejando vetas mágicas de mineral tras de sí. La muerte de un dragón es un suceso de enorme trascendencia mágica. Según el Tesoro de los Dragones de Fithban, estas criaturas están profundamente entrelazadas con el tejido arcano que sostiene el plano material. Algunos sabios las describen como auténticos nudos de magia concentrada en forma física. Cuando uno de estos nudos se deshace, es decir, cuando un dragón muere, puede liberarse una oleada de energía arcana. El libro presenta una tabla de posibles efectos que van desde una última exhalación de aliento destructivo hasta una transformación física del cadáver en piedra, lava, niebla o metal. En ciertos casos, el cuerpo se disuelve por completo, dejando solo un órgano alterado, o incluso es absorbido por un portal hacia la guarida de uno de sus ecos en otro mundo del plano material. Este fenómeno puede alterar no solo el entorno inmediato, sino toda la región alrededor de la guarida. La muerte violenta de un dragón puede provocar lo que se conoce como reversión regional, una disrupción de los efectos mágicos que el dragón ejercía sobre su territorio. Estas anomalías pueden durar días o volverse permanentes: aguas que se enturbian, tierra que tiembla, pesadillas persistentes en quienes duermen cerca o incluso cambios radicales en el comportamiento de la fauna. La vegetación puede marchitarse y el clima volverse errático. Más allá de estos efectos mágicos, el poder del dragón no desaparece de inmediato, puede ser absorbido, reclamado o transmitido. En ocasiones, esa energía da lugar a un huevo dracónico, en otras el dragón invierte su poder en otro ser, un descendiente, un sabio, un soberano, incluso un aventurero. La transferencia puede manifestarse como un don, un encantamiento o incluso un don oscuro con consecuencias imprevisibles. Beber su sangre, dormir en su cadáver o consumir partes de su cuerpo, corazón, cerebro, ojos, puede otorgar parte de ese poder. A veces ni siquiera es necesario buscarlo, basta con haber estado presente en el momento de su muerte para recibir una fracción de su legado arcano. Ahora bien, no todas las muertes dracónicas son resultado del combate, como ejemplifican en Fithban. Los manuales de la cuarta edición dedican espacio a examinar cómo afrontan los dragones su final. En el caso de los cromáticos, la muerte suele ser consecuencia de una vida de conflicto. Muchos perecen defendiendo sus dominios, asaltando a rivales o enfrentando a aventureros. Algunos, como he comentado antes, al sentir la cercanía del final, se entregan a un último acto de furia. En lugar de apagarse lentamente, optan por morir con gloria, atacan regiones enteras, destruyen comunidades o se enfrentan a enemigos poderosos con la esperanza de caer en combate. Estas ofensivas alcanzan a menudo una escala catastrófica, comparables a huracanes, terremotos o plagas. Un dragón antiguo que ya no teme la muerte puede devastar reinos enteros por puro orgullo. Los dragones metálicos, en cambio, mantienen su talante reflexivo incluso ante la muerte. Algunos optan por morir en combate, sí, pero muchos más escogen ceremonias privadas, ritos religiosos o una última búsqueda con la que honrar a sus dioses. Se aseguran de que su legado se preserve. Algunos dejan sus tesoros a descendientes o discípulos, otros los ceden a organizaciones fundadas en vida. Cada paso de su retirada está cuidadosamente meditado, como si la muerte fuera el último acto de una obra deliberada. Esta forma de afrontar el final se asemeja notablemente a la partida descrita en 3.5 y en Dragones y Tesoros, una modalidad de muerte que comentaremos más adelante, donde el dragón decide retirarse con dignidad y desaparecer del mundo por voluntad propia. Ambos tipos de dragón, cromáticos y metálicos, pueden provocar lo que se conoce como difusión elemental al morir. Esta liberación de energía mágica transforma el lugar en que exhalaron su último aliento. Un dragón azul puede dejar atrás de sí una región azotada por tormentas perpetuas, o uno rojo convertir su antiguo cubil en un volcán activo. Este tipo de fenómeno es más común en los dragones más ancianos y rara vez ocurre en adultos o jóvenes.
En algunos casos, otros dragones de la misma especie consideran estos lugares como sagrados. Los textos de Dragones y Tesoros y el Necronomicon de 3.5 recogen otra posibilidad, que un dragón al llegar a la vejez extrema decida no esperar la muerte, sino elegir su final. Se trata de evitar el crepúsculo. Para muchos dragones, especialmente los más orgullosos, enfrentarse a la degradación del crepúsculo resulta indigno y prefieren elegir su destino. Existen 3 caminos reconocidos: la partida, el guardián y el dracoliche. En la partida, el dragón consume su tesoro y abandona el mundo mortal por voluntad propia. Viaja hasta un cementerio dracónico, escondido en lugares remotos e inexplorados, montañas, selvas, islas o fisuras profundas. Estos santuarios suelen estar protegidos por peligros arcanos, cadáveres reanimados y espectros ancestrales. Allí el dragón se entrega al fin, dejando que su alma se disuelva o se fusione con el más allá. ¿Qué ocurre exactamente en ese momento? Es un misterio que ni los sabios han logrado esclarecer. Aquellos que escogen convertirse en guardianes, por el contrario, funden su cuerpo con el paisaje, como una montaña, un lago o un bosque. Este acto transforma el lugar en un santuario consagrado a la cría dracónica, donde los huevos quedan protegidos por una esencia ancestral. La presencia del guardián puede perdurar en forma de susurros, consejo o energía protectora. A veces el entorno adquiere formas que recuerdan al dragón original, como colinas que semejan su silueta dormida. Algunas leyendas hablan incluso de tesoros ocultos, aunque estos lugares suelen estar protegidos por otros dragones celosos de la memoria de su predecesor. Pero hay quienes, en lugar de marcharse o entregarse al entorno, eligen un cambio mucho más radical: negar la muerte. Es entonces cuando se abre una tercera vía, mucho más oscura, que merece su propia sección. Muerte en vida. A pesar de su longevidad extraordinaria, algunos dragones se niegan a aceptar el final natural y optan por desafiar el ciclo vital convirtiéndose en criaturas no muertas. Esta elección representa una tercera vía frente al crepúsculo. En lugar de marcharse con dignidad o fundirse con el entorno, estos dragones deciden prolongar su existencia a toda costa, aun a riesgo de corromperse. Un ser de poder aterrador que combina el intelecto dracónico con la resistencia impía de los muertos vivientes. Para convertirse en uno, el dragón debe someterse a un ritual profano que requiere una filacteria y la asistencia de un conjurador. Al beber una pócima letal, su alma se desprende del cuerpo y se ancla al receptáculo. Desde allí puede poseer su cadáver original o cualquier otra carcasa disponible. Si es destruido, su espíritu regresa a la filacteria, en espera de un nuevo cuerpo que ocupar. Sus ojos, brillando con una luz siniestra en un cráneo descarnado, anuncian su nueva condición. En los Reinos Olvidados, este ritual se originó en el culto del dragón, que basó sus doctrinas en una profecía mal traducida según la cual los dragones muertos gobernarán todo el mundo. Para ellos, los dracoliches son la llave de una utopía futura. Ritos similares existen en otros mundos, ya sea propagados por sectarios procedentes de Faerun, creados de forma independiente o descubiertos por dragones que tienen ecos de dracoliche en Faerun. La transformación en no muerto no afecta solo al dragón que la lleva a cabo. Todos los dragones poseen ecos en otros mundos, y cuando uno de ellos rompe el ciclo de la vida y la muerte, esas otras versiones suelen verse arrastradas. En el caso de los dracoliches, los ecos desarrollan una dolencia degenerativa que se extiende como una plaga. Se vuelven más crueles, más violentos y su deterioro físico se acelera. Algunos incluso acaban deseando también la no muerte, perpetuando el daño más allá del mundo donde se originó. Sin embargo, no todos los dragones que acaban en esta tercera vía lo hacen por motivos egoístas o con resultados destructivos. Se han documentado otras formas de no muerte dracónica. Por ejemplo, los dragones huecos surgen cuando un dragón metálico renuncia deliberadamente a su vida para que un fragmento de su esencia permanezca como guardián eterno de un tesoro o conocimiento. También tenemos las esquirlas dracónicas, remanentes psíquicos de dragones de gema que a menudo habitan un objeto del tesoro imbuido de poder psiónico. Solo destruyendo la gema agrietada que las alberga pueden ser puestas en descanso. Por otro lado, los dragones espectrales permanecen como espíritus inquietos que no han podido abandonar el mundo de los vivos, ya sea por una maldición o por algún mandato. Y por último, los dragones de la muerte, más propios de Dragonlance, son restos esqueléticos de dragones metálicos o cromáticos infundidos por las brasas del cataclismo de Krynn mediante magia vil. A veces nacen de muertes tan traumáticas que el alma se fija en la venganza, conservan una sombra de su personalidad y su aliento extingue la fuerza vital e infunde no muerte en cadáveres, creando zombies envueltos en fuego cataclísmico. Y con esto llegamos al final del vídeo.
Ya estamos en el tercer vídeo de la saga y espero que los estéis disfrutando. También ha sido algo más largo de lo que me gustaría, pero supongo que para muchas de las personas que lo estáis viendo, esto está lejos de ser un problema. Como siempre, si te interesa el contenido adicional, en Patreon tienes un podcast exclusivo donde comento las fuentes que he utilizado para esta saga y os hablo un poco sobre el proceso. Si te interesa, te invito a hacerte Patreon. Mientras tanto, te dejo en pantalla a quienes ya están apoyando el canal. Y si no puedes o no quieres apoyar económicamente, no pasa nada. Suscribirte, darle a like y compartir el vídeo también me ayuda muchísimo. ¡Hasta la próxima!